Beatriz Molina entró en la residencia de ancianos Garden Hill con sentimientos encontrados. Su madre, Donata, sufría de demencia y esquizofrenia y Beatriz había dudado mucho antes de decidir llevarla allí. Pero después de una caída grave que la dejó postrada en cama durante varias semanas, la decisión fue inevitable. La residencia tenía buena reputación, el personal parecía amable y competente, y Beatriz ayudó a su madre a instalarse en su nuevo cuarto. La habitación era sencilla pero acogedora, y la gran ventana dejaba entrar mucha luz. Donata parecía confundida pero no asustada, y Beatriz se sintió aliviada al ver que estaba más tranquila de lo que esperaba. Pero cuando salió del cuarto, Beatriz sintió un escalofrío, a pesar de que era un cálido día de verano. Más tarde, cuando iba hacia la salida, Beatriz vio a una anciana sentada en un sillón en el pasillo, murmurando para sí misma. ¿Todo en orden?, preguntó Beatriz con precaución. La anciana levantó la cabeza y la miró con los ojos muy abiertos. «Están aquí», susurró. «Vienen por la noche». Beatriz se estremeció y no pudo preguntar más porque una enfermera llevó a la anciana de vuelta a su cuarto. Esa noche, Donata no podía dormir, y cuando finalmente se levantó para hacerse un té, conoció a otra residente, Berta Fernández, que también estaba despierta. Berta le dijo que había notado algo extraño, que la residencia era demasiado silenciosa, y que a veces se oían pasos en el pasillo por la noche, pero cuando se iba a investigar, no había nadie. Donata se estremeció al oír eso, y cuando volvió a su cuarto, oyó los pasos detrás de ella. Se dio la vuelta, pero el pasillo estaba vacío. Corrió de vuelta a su cuarto y se encerró dentro, intentando olvidar lo que había oído. Al día siguiente, Beatriz se reunió con la directora de la residencia, la señora Samaniego, para hablar sobre las experiencias de su madre. La directora se mostró comprensiva y dijo que era normal que los nuevos residentes tuvieran dificultades para adaptarse a la nueva residencia, pero que harían todo lo posible para que Donata se sintiera segura. Pero esa noche, Donata volvió a oír los pasos, y esta vez decidió no quedarse sola en su cuarto. Fue al salón común, donde conoció a don Manuel, un anciano amable que también estaba despierto. Le contó sobre los pasos y él le dijo que había oído hablar de ellos antes, que algunos decían que era el fantasma del señor Patricio Méndez, un antiguo residente que había muerto allí hacía muchos años. Hace muchos años, murió aquí y se dice que desde entonces su espíritu ronda por aquí. Donata se estremeció al oír eso y dijo con escepticismo, «Eso suena como una historia de terror». Don Manuel se encogió de hombros y dijo, «Puede ser, pero muchos aquí lo han oído. Y algunos incluso dicen haberlo visto». Donata no quería pensar más en eso y se despidió pronto, pero cuando caminaba por el pasillo, volvió a oír los pesados pasos detrás de ella. Esta vez se dio la vuelta inmediatamente y vio una figura oscura al final del pasillo. Su corazón se detuvo y no podía moverse. La figura se quedó solo un momento y luego desapareció en la oscuridad. Donata corrió a su habitación y cerró la puerta con miedo. Al día siguiente, Donata decidió investigar más a fondo. Habló con otros residentes y descubrió que muchos habían tenido experiencias similares. Algunos hablaban de corrientes de aire frío, otros de voces susurrantes en la noche. Donata decidió hablar con Sabrina, la enfermera. ¿Alguna vez has notado algo extraño aquí?, le preguntó. Sabrina dudó un momento antes de responder, «Bueno, hay algunas historias sobre esta casa, pero la mayoría son solo rumores. Yo nunca he visto nada extraño». Pero sus ojos revelaban una ligera inseguridad. Donata no se rindió y preguntó, «¿Y qué hay de don Patricio?». Sabrina suspiró y se sentó con Donata. Don Patricio fue uno de nuestros primeros residentes. Era un paciente difícil, sufría de esquizofrenia grave y murió en circunstancias trágicas. Desde entonces, se dice que su espíritu ronda por aquí. Donata tragó saliva con dificultad y preguntó, «¿Crees que eso es cierto?».
Sabrina negó con la cabeza y dijo, no lo sé, pero creo que esas historias surgen cuando la gente busca explicaciones para cosas inexplicables. Donata se despidió de Sabrina y pensó en lo que había aprendido. Esa noche, decidió quedarse despierta y observar. Se sentó con una taza de té en la ventana y miró hacia la oscuridad. Las horas pasaron lentamente y se sintió cada vez más incómoda. Pero cerca de la medianoche, volvió a oír los pasos en el pasillo. Esta vez estaba preparada. Abrió la puerta un poco y miró hacia afuera. Para su horror, vio la figura oscura de nuevo, más cerca que antes. Donata cerró la puerta rápidamente y se apoyó en ella, temblando. En ese momento, oyó una voz susurrante, «Ayúdame». Donata abrió la puerta un poco y miró hacia afuera. Al día siguiente, Donata decidió visitar a la directora del hogar de nuevo. Esta vez quería saber más sobre Patricio y su historia. La directora pareció sorprendida cuando Donata preguntó sobre el antiguo residente, pero contó lo que sabía. El señor Méndez fue uno de nuestros primeros residentes. Sufría de esquizofrenia grave y tenía frecuentes ataques. Una noche desapareció sin dejar rastro. Lo buscamos durante días hasta que finalmente lo encontramos muerto en un viejo almacén. Fue un evento trágico. Donata se estremeció al oír eso y preguntó, ¿y qué pasó después? La directora se encogió de hombros y dijo, hubo rumores y historias sobre su espíritu que ronda por aquí, pero creo que eso es superstición. La gente tiende a buscar explicaciones en situaciones como esa. Donata no estaba convencida y decidió buscar por sí misma. Con una mezcla de miedo y determinación, se dirigió hacia el almacén abandonado. El cuarto estaba oscuro y frío, con muebles antiguos y cajas cubiertas de polvo. Donata se sintió incómoda, pero se obligó a seguir adelante. En una esquina, descubrió algo que le quitó el aliento, un viejo álbum de fotos que obviamente había pertenecido al señor Méndez. Hojeó las páginas y vio fotos de él y su familia. Eran tiempos felices antes de que su enfermedad estallara. De repente, oyó un ruido detrás de ella. Se dio la vuelta y vio la figura oscura de nuevo, pero esta vez estaba muy cerca. Beatriz gritó y dejó caer el álbum, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Beatriz recogió el álbum y salió corriendo del cuarto. No sabía qué hacer con lo que había descubierto, pero estaba decidida a averiguarlo. Beatriz pasó el resto del día pensando en lo que había sucedido. El álbum de fotos no se le iba de la cabeza. Contenía muchas fotos del señor Patricio y su familia, pero también algunas notas y cartas. Beatriz se sentó en su habitación y examinó los documentos con atención. Un papel en particular llamó su atención. Estaba escrito en una letra difícil de leer y decía, no estoy loco. Quieren hacerme callar, pero descubriré la verdad. Beatriz sintió que este papel tenía un significado más profundo. Decidió hablar con Sabrina al respecto. Sabrina la escuchó atentamente y examinó el papel con ceño fruncido. Esto es realmente extraño, dijo finalmente. Tal vez deberíamos investigar más. Podría ayudarnos a entender mejor lo que está pasando aquí. Beatriz y Sabrina pasaron los siguientes días investigando la historia de don Patricio y sus notas. Hablaron con otros residentes y empleados y recopilaron información. En el proceso, encontraron más indicios que sugerían que don Patricio había intentado descubrir algo importante. Cuando Beatriz y Sabrina se sentaron en la habitación de Beatriz una noche y revisaron sus notas, oyeron de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez decidieron ser valientes e investigar. Abrieron la puerta y vieron la figura oscura de nuevo, pero en lugar de huir, se quedaron quietas. La figura también se quedó quieta y las miró. «Ayúdame». «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Beatriz, dándose un paso adelante. La figura levantó la mano y señaló el álbum de fotos que estaba en la mesa.
Beatriz lo tomó y, al abrirlo, las páginas se volvieron solas hasta que se detuvieron en una imagen en particular, una foto de don Patricio con otro hombre que llevaba un delantal de médico. Debajo de la foto decía, él es la clave, sabe todo. Beatriz y Sabrina se miraron, decididas a descubrir la verdad. Al día siguiente, Beatriz y Sabrina se pusieron en busca del hombre de la foto. Preguntaron a los empleados más antiguos del hogar y descubrieron que se trataba del Dr. Schubert, un médico retirado que había trabajado en el hogar hace algunos años. Se enteraron de que el Dr. Schubert había sido un médico respetado, pero que siempre había habido rumores de que estaba involucrado en prácticas cuestionables. Una enfermera mayor les contó que se decía que había realizado experimentos en pacientes, pero que nunca se había podido probar. Besos y Sabrina decidieron contactar al Dr. Schubert. Después de algunas llamadas telefónicas, descubrieron que vivía en una pequeña ciudad cercana. Fueron allí y pronto se encontraron frente a su modesta casa. El Dr. Schubert, un anciano con ojos agudos y una mirada escéptica, las dejó entrar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó bruscamente. Beatriz le mostró la foto y explicó lo que habían descubierto. El Dr. Schubert miró la imagen durante un rato y finalmente suspiró. Don Patricio era un paciente difícil, dijo. Era extremadamente paranoico y creía que todos estaban en su contra. Beatriz asintió, pero sus notas sugieren que estaba tratando de descubrir algo importante. ¿Qué era?, preguntó. El Dr. Schubert dudó un momento antes de responder. Estaba obsesionado con la idea de que había un secreto en la institución. Creía que algunos de los pacientes no estaban realmente enfermos, sino que les habían hecho algo. Beatriz y Sabrina se miraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sabrina. El Dr. Schubert suspiró de nuevo y se levantó. Síganme, dijo, y las llevó a una pequeña habitación que parecía un archivo. Sacó un viejo expediente y se lo dio a Beatriz. Este es el expediente del señor Patricio. Tal vez encuentren las respuestas que buscan. Beatriz le dio las gracias y regresaron al hogar con el expediente. Comenzaron a revisar los documentos y encontraron muchos informes médicos y notas, pero también algunos registros extraños que sugerían que el señor Patricio había estado en lo cierto. Pasaron los siguientes días revisando el expediente del señor Méndez y encontraron indicios de experimentos médicos inusuales y conexiones extrañas entre los expedientes de los pacientes. Parecía que don Patricio había descubierto algo importante. Una nota en el expediente llamó su atención: la clave está en el sótano, donde nadie quiere mirar. Beatriz y Sabrina decidieron buscar en el sótano del hogar. Era un lugar inquietante lleno de muebles antiguos y cajas polvorientas. No se sentían cómodas, pero estaban decididas a descubrir la verdad. En la esquina más lejana del sótano, finalmente encontraron una puerta antigua que estaba cerrada. Sabrina sacó un llavero que había obtenido de la directora y probó varias llaves hasta que una encajó. Con un chirrido, la puerta se abrió y entraron. La habitación detrás era oscura y húmeda, con un olor a moho y descomposición. Beatriz y Sabrina usaron linternas para iluminar el espacio y descubrieron finalmente una serie de archivos antiguos y cuadernos de notas. Comenzaron a hojearlos y pronto descubrieron que eran los registros del Dr. Schubert. Los cuadernos contenían informes detallados sobre experimentos en pacientes, incluyendo pruebas con nuevos medicamentos y terapias que a menudo se realizaban sin el conocimiento de los pacientes. Algunos de los experimentos eran chocantes y deshumanizantes. Beatriz y Sabrina estaban horrorizadas y sabían que tenían que hacer públicas estas informaciones. Pero antes de salir del sótano, escucharon de nuevo pasos. La figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez no parecía amenazadora, sino que parecía querer mostrarles algo. La figura las llevó a una nicho escondida en el sótano donde encontraron una caja antigua con más documentos y un diario antiguo. Beatriz abrió el diario y comenzó a leer.
Era el diario de don Patricio y contenía sus últimos pensamientos y descubrimientos. El diario del señor Méndez revelaba una verdad sombría. Había descubierto que el doctor Schubert y algunos otros empleados de la institución habían realizado experimentos secretos en los pacientes, probando nuevos medicamentos y aceptando graves efectos secundarios y muertes. Sabía que algo no estaba bien, escribió Patricio. Me declararon loco, pero encontré las pruebas. Tratan de silenciarme, pero la verdad debe salir a la luz. Beatriz y Sabrina estaban conmocionadas por lo que leyeron y decidieron entregar los documentos a la policía de inmediato. Antes de salir del sótano, escucharon de nuevo la voz de la figura oscura. Gracias, susurró. Gracias por encontrar la verdad. Beatriz sintió una mezcla de alivio y tristeza. La policía fue llamada y se iniciaron las investigaciones. Los documentos y notas fueron confiscados como evidencia y se inició una investigación exhaustiva. El doctor Schubert y algunos ex empleados fueron arrestados y acusados. Beatriz y Sabrina fueron aclamadas como heroínas por tener el coraje de sacar a la luz la verdad. Pero para Beatriz, la historia aún no había terminado. Sabía que el espíritu de don Patricio finalmente había encontrado la paz, pero aún se sentía perseguida por los eventos. Después de las revelaciones en la residencia Garden Hill, hubo una serie de cambios. Se introdujeron nuevas medidas de seguridad y se verificó al personal. Los medios y el público hicieron muchas preguntas y Beatriz fue entrevistada con frecuencia. Pero ella solo quería regresar a la normalidad. Su madre, que no sabía nada de todo esto, se quedó en la residencia y parecía calmarse lentamente. Beatriz la visitaba regularmente y se aseguraba de que estuviera bien cuidada. Una noche, cuando visitaba a su madre, escuchó de nuevo la voz susurrante del sótano. «Ayúdame», susurró. Beatriz se preguntó si se lo estaba imaginando, pero la voz sonaba tan real. En los días siguientes, escuchó la voz de nuevo, especialmente por la noche. Parecía que el espíritu del señor Patricio todavía quería decirle algo. Beatriz decidió investigar de nuevo, esta vez por su cuenta. Revisó las notas y documentos de nuevo y encontró algunas pistas que había pasado por alto anteriormente. Había informes sobre otros pacientes con síntomas similares a los del señor Méndez. Beatriz comenzó a contactar a las familias de estos pacientes y descubrió que muchos tenían historias similares que contar. Resultó que los experimentos del Dr. Schubert eran solo la punta del iceberg. Había muchos casos sin resolver y víctimas que nunca habían obtenido justicia. Beatriz sabía que tenía que seguir adelante para ayudar a esas personas y sacar a la luz la verdad. Contactó a una periodista de investigación llamada Marina, que se especializaba en historias de revelación. Se reunieron en un café y Beatriz le contó todo lo que sabía. Marina estaba interesada de inmediato y prometió ayudar en la investigación adicional. Juntas entrevistaron a más expacientes y familiares, y las historias eran similares de una manera aterradora. Personas que habían participado en experimentos sin su conocimiento, que habían sufrido efectos secundarios graves o habían muerto. Beatriz y Marina reunieron tantas pruebas como pudieron y crearon un informe exhaustivo. Durante su investigación, encontraron más indicios que sugerían que había otras instituciones involucradas en experimentos similares. Beatriz se dio cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que inicialmente había pensado. Cuando Beatriz visitaba a su madre en la residencia, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez parecía más pacífica y agradecida. «Has logrado mucho», susurró la voz, «pero todavía hay más por hacer». Beatriz sabía que no podía rendirse. Beatriz y Marina continuaron su investigación y encontraron otra institución involucrada en los experimentos, un antiguo hospital que había sido cerrado en la década de 1980. Decidieron visitar el hospital y buscar más pruebas. El edificio estaba en ruinas, pero Beatriz y Marina no se dejaron intimidar.
Buscaron en las habitaciones y finalmente encontraron un archivo antiguo intacto. Allí encontraron más registros sobre los experimentos y una lista de pacientes que habían participado. Un nombre en la lista llamó la atención: el Dr. Schubert. Resultó que había estado involucrado en el hospital antes de unirse a la residencia y había dirigido los experimentos. Beatriz y Marina estaban conmocionadas, pero decididas a sacar a la luz la verdad. Contactaron a la policía y entregaron las nuevas pruebas. Se inició una investigación exhaustiva y el Dr. Schubert y otros involucrados fueron interrogados de nuevo. La opinión pública estaba indignada por las nuevas revelaciones y exigía justicia. A medida que avanzaban las investigaciones, surgieron más detalles impactantes. Resultó que el Dr. Schubert y sus colegas habían recibido apoyo financiero de grandes empresas farmacéuticas interesadas en los resultados de los experimentos. Era un escándalo enorme con consecuencias de gran alcance. Beatriz y Marina fueron aclamadas como heroínas por tener el coraje de sacar a la luz la verdad, pero para Beatriz, no había terminado. Sabía que no podía ignorar las voces y la figura oscura. Había más por hacer. Una noche, cuando Beatriz visitaba a su madre en la residencia, la figura apareció de nuevo, esta vez hablando con más claridad. Has logrado mucho, pero hay otros que sufren. Debes ayudarlos. Beatriz prometió seguir buscando la verdad. Beatriz y Marina decidieron escribir un libro sobre sus experiencias y las revelaciones. Querían contar las historias de las víctimas y asegurarse de que el mundo supiera lo que sucedía detrás de las puertas cerradas de las residencias y hospitales. Durante su investigación, encontraron más pruebas que sugerían una red de instituciones involucradas en experimentos similares. Era un sistema complejo controlado por personas poderosas. Beatriz sabía que era peligroso, pero estaba decidida a seguir adelante. Una noche, cuando visitaba a su madre en la residencia, escuchó de nuevo la voz susurrante que había escuchado tantas veces. «Ayúdame», susurró. Beatriz sabía que tenía que seguir adelante para sacar a la luz la verdad y ayudar a las víctimas. Beatriz y Marina continuaron recopilando pruebas y realizando entrevistas con exempleados y pacientes, y descubrieron más detalles impactantes. Era un trabajo agotador y emocional, pero sabían que era importante. Las pruebas que Beatriz y Marina habían recopilado llevaron a una investigación a gran escala en varias instituciones, y muchos de los responsables fueron arrestados y los experimentos detenidos. Fue una gran victoria, pero Beatriz sabía que aún había mucho por hacer. Una noche, cuando visitaba a su madre en la residencia, la figura oscura apareció por última vez. «Gracias», susurró. «Me has ayudado a encontrar la paz, pero no olvides a los demás». Beatriz prometió seguir adelante y asegurarse de que la verdad nunca se olvidara. Beatriz y Marina continuaron su trabajo y ayudaron a otras víctimas a contar sus historias. Fundaron una organización que se dedicaba a defender los derechos de los pacientes y asegurarse de que tales experimentos nunca se repitieran. La organización ofrecía asesoramiento, asistencia legal y trabajo de sensibilización para concienciar sobre los derechos de los pacientes y la protección de los pacientes. Beatriz viajó mucho, habló en conferencias y trabajó en estrecha colaboración con otros grupos de derechos humanos para construir una red fuerte. Después de las revelaciones y los arrestos, comenzó una nueva era en la residencia Garden Hill. Se reforzaron las medidas de seguridad y se realizaron controles regulares para asegurarse de que no se realizaran más experimentos. El personal fue reentrenado y se introdujo la supervisión de expertos externos para recuperar la confianza de los residentes y sus familias. Beatriz se sintió aliviada de que su madre estuviera a salvo, pero el miedo y la preocupación no la dejaban. Pasaba mucho tiempo en la residencia, observaba los procedimientos y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Ella la visitaba a menudo y trataba de calmarla. Juntas salían a pasear y trataban de alejar los pensamientos sombríos.
Pero Beatriz no podía olvidar lo que había sucedido. A menudo escuchaba pasos en los pasillos y sentía una presencia amenazante. Una noche, cuando estaba en la sala común, notó un cambio. Los otros residentes estaban inquietos, susurraban entre sí y le lanzaban miradas sospechosas. Beatriz se sintió incómoda y decidió buscar a Sabrina. La vida de Beatriz volvió lentamente a la normalidad, pero las revelaciones terribles y el trabajo intenso de los últimos meses la habían marcado. Su madre, que no sabía nada de todo esto, se quedó en la residencia y parecía calmarse lentamente. Beatriz la visitaba regularmente y se aseguraba de que estuviera bien cuidada. Beatriz comenzó a centrarse de nuevo en su propia vida. Retomó antiguos hobbies que había descuidado y trató de encontrar una sensación de normalidad. Pero el pasado no la dejaba. A menudo era acosada por pesadillas en las que veía a la figura oscura y revivía los terribles eventos. Una noche, cuando visitaba a su madre en la residencia, escuchó de nuevo pasos en el pasillo. Esta vez no estaba sola. Sabrina y algunos otros residentes también estaban despiertos y parecían igual de asustados que ella. Juntos, fueron por el pasillo en busca de la fuente de los pasos, pero lo que encontraron les heló la sangre. Beatriz y Sabrina descubrieron que los experimentos nunca habían terminado realmente. En el sótano de la residencia, encontraron habitaciones secretas donde se seguían realizando experimentos médicos en pacientes. Los nuevos responsables habían adoptado los métodos antiguos y los habían perfeccionado para no ser detectados. Beatriz y Sabrina estaban horrorizadas, pero sabían que esta vez no podían ir simplemente a la policía. Los responsables tenían demasiado poder e influencia. La situación se intensificó cuando Beatriz se dio cuenta de que ella y Sabrina estaban siendo vigiladas. Su teléfono estaba intervenido y siempre veía caras extrañas cerca de ella. La amenaza se volvía cada vez más real y tenían que ser cuidadosas. Beatriz se sentía atrapada y no sabía en quién confiar. Un día, recibió una pista anónima que la llevó a una antigua clínica. La clínica había estado cerrada durante muchos años, pero Beatriz sintió que allí todavía había pruebas importantes escondidas. Junto con Sabrina, se dirigió allí y registró el edificio abandonado. La clínica era un lugar inquietante lleno de habitaciones en ruinas y pasillos abandonados. Beatriz no se sentía bien, pero sabía que tenía que seguir adelante. En una habitación escondida, finalmente encontraron más pruebas de los experimentos y las conexiones con las farmacéuticas. Era un espectáculo aterrador, pero Beatriz sabía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, las nuevas pruebas no cambiaron nada. El público era indiferente y los responsables parecían intocables. Beatriz y Sabrina fueron cada vez más acosadas y amenazadas. La figura oscura que seguía a Beatriz se volvía cada vez más real y amenazante. Una noche, cuando Beatriz estaba en la residencia, escuchó de nuevo los pasos de la figura oscura. Esta vez estaba preparada. Había decidido sacar a la luz la verdad de una vez por todas, aunque le costara la vida. Sabrina y algunos residentes más valientes se unieron a ella en un enfrentamiento dramático con los responsables en el sótano de la residencia. Se produjo una lucha encarnizada en la que varios participantes resultaron heridos. Sin embargo, Beatriz logró asegurar las pruebas y entregárselas a la prensa. Pero el precio fue alto. Beatriz resultó gravemente herida y sabía que nunca volvería a ser la misma. Los responsables fueron arrestados, pero Beatriz sabía que el mal nunca podría ser derrotado por completo. Los días oscuros nunca terminarían por completo. Una noche, cuando Beatriz estaba en la residencia, escuchó de nuevo la voz de la figura oscura. «Gracias», susurró. «Me has ayudado a encontrar la paz. Pero la oscuridad permanece». Beatriz sonrió débilmente, sabiendo que había hecho lo correcto, pero también que la lucha contra el mal nunca terminaría.